Todo lo que vas a escuchar a continuación no es el guión de una serie de televisión, aunque lo parezca. Es la crónica de una fractura que transformó el paraíso de la Costa del Sol en un tablero de ajedrez ensangrentado. Según las investigaciones de la UDICO y Europol, la historia de la mayor guerra criminal de los Balcanes en suelo español no empezó con un disparo, sino con un silencio. El silencio de un almacén en Valencia. Es el año 2014. España es, para muchos, el lugar de las vacaciones eternas, pero para el llamado Grupo de Kotor era la oficina central. En aquel entonces no había bandos. No existían los nombres que hoy llenan los sumarios judiciales. Eran una sola organización, una máquina logística perfecta que había heredado el imperio de Darko Šarić tras su caída en la Operación Guerrero de los Balcanes en 2009. Esa peña no eran simples matones, eran empresarios de la logística inversa. Sabían cómo mover toneladas de nieve desde los puertos de Sudamérica hasta las narices de media Europa sin que nadie moviera una ceja. Pero en ese almacén de Valencia, algo se rompió. 200 kilogramos de cocaína desaparecieron. No fue un robo externo, fue lo que en el argot llamamos un vuelco interno. Unos pocos miembros del grupo decidieron que podían ser más listos que sus jefes. Según la Fiscalía montenegrina, ese fue el error de cálculo más caro de la historia criminal europea. No se trataba solo de la plata, que era mucha, sino del honor y del control. En los Balcanes, si alguien te falta al respeto y no respondes, estás muerto comercialmente. Así que la organización se partió en dos. De un lado, el clan Shkaljari, del otro, el clan Kabach. Dos barrios de una misma ciudad costera, Kotor, separados por un túnel y a partir de ese momento, por un océano de sangre. Si te interesan estas investigaciones profundas sobre lo que realmente pasa en nuestras calles mientras dormimos, ya sabes lo que tienes que hacer para seguir conectado a la realidad. Para entender por qué Marbella se convirtió en el epicentro de esta movida, hay que entender la psicología de quienes dirigen estos clanes. No te imagines a tipos con cadenas de oro y tatuajes en la cara gritando en los bares. Los líderes, como Jovan Vukotic de los Shkaljari o Radojes Bizer de los Kabach, eran figuras estratégicas. Se movían en Mercedes blindados, vivían en urbanizaciones donde el alquiler mensual cuesta más que el salario anual de un trabajador medio, y sus hijos iban a los mejores colegios bilingües de la Costa del Sol. Eran vecinos ejemplares que, según las autoridades, coordinaban ejecuciones transnacionales entre el primer plato y el postre en los restaurantes más caros de Puerto Banús. Las autoridades sostienen que estos tipos no veían el asesinato como un acto de ira, sino como una necesidad de mantenimiento preventivo. Si un eslabón de la cadena fallaba, se cortaba. El problema es que el clan Kabach, liderado por Svicer y Slobodan Kasčelan, demostró una capacidad de organización que dejó a la policía europea con la boca abierta. No solo eran narcos, eran una estructura paraestatal. De acuerdo con las investigaciones derivadas del hackeo de la red SkyECC, los Kabach consiguieron infiltrarse en las altas esferas de la policía y la inteligencia de su país. Tenían protección, tenían información y, sobre todo, tenían una paciencia infinita. ¿Cómo es posible que una guerra que nace en una ciudad de 13.000 habitantes en Montenegro termine provocando tiroteos a plena luz del día en Marbella? La respuesta es la globalización del crimen. Marbella no es solo sol y playa, es el networking del mal. Fuentes cercanas al caso indican que en la Costa del Sol operan simultáneamente más de 110 grupos criminales de 59 naciones diferentes. Es una especie de feria de muestras donde los colombianos ponen la mercancía, los albaneses la seguridad y los montenegrinos la logística. En este ecosistema, los clanes balcánicos eran la élite, pero la paz en Marbella se basa en una regla no escrita: no traigas los problemas de casa al trabajo, y los montenegrinos se pasaron esa regla por el forro. El ascenso de estos grupos fue meteórico. Tras la desarticulación de las redes tradicionales, ellos ocuparon el vacío. Las líneas de investigación sugieren que su éxito radicaba en su disciplina militar. Muchos de sus operativos eran exmilitares de las guerras yugoslavas, tipos que no se inmutan ante el sonido de un subfusil porque han crecido con él. Eso los hacía peligrosos, no solo para la policía, sino para ellos mismos. La ambición por el control total de la ruta del cemento, como llaman a veces al transporte de droga oculto en materiales de construcción, los llevó a una escalada de poder que los hizo sentirse intocables. De acuerdo con la Fiscalía, el clan Kabach empezó a tejer alianzas con grupos de ultras de fútbol en Belgrado, transformando a simples vándalos en sicarios de élite. Imagínate el nivel de frialdad. Según los mensajes interceptados, se jactaban de sus torturas enviando fotos por aplicaciones encriptadas, usando el terror como moneda de cambio para mantener la lealtad. Esa peña no jugaba a ser gángster, estaban librando una guerra total. Pero claro, cuando te mueves en esos niveles de poder, el ego empieza a nublarte la vista. Se sentían los dueños de la milla de oro.
Paseaban por Marbella con la seguridad de quien se cree protegido por una armadura invisible de dinero y contactos. Lo que nadie sabía entonces era que esa misma tecnología que usaban para coordinar sus envíos y sus vendetas, la red Sky ECC, se convertiría en su mayor condena. Pero para eso aún faltaba tiempo. En ese momento, la prioridad era la expansión. Las autoridades sostienen que los clanes empezaron a usar empresas fachada en España para blanquear los beneficios de la cocaína, invirtiendo en promociones inmobiliarias que hoy cualquiera puede ver al pasear por la costa. Era el crimen institucionalizado. Un abogado por aquí, un gestor por allá, y de repente, el dinero de la sangre se convertía en ladrillos legales. Es de locos pensar que el edificio donde quizá te tomas un café fue financiado con el cargamento que desapareció en Valencia. Pero así funciona este negocio. La tensión en Marbella fue creciendo como una olla a presión. Ya no eran solo reuniones discretas. Empezaron los seguimientos, las contravigilancias. La policía detectó que sicarios de origen serbio y montenegrino estaban alquilando villas de lujo no para veranear, sino para establecer puestos de observación. Estaban cazando. Las víctimas no eran elegidas al azar. Eran objetivos de alto valor. Miembros de la cúpula rival que pensaban que en España estaban a salvo. Aquí no se atreverán, debieron pensar. Pero se equivocaron. En ese momento, la guerra ya no era por los 200 kilos de Valencia. Era por la aniquilación total del oponente. Según la investigación, los sicarios que estos clanes traían a la península no eran los típicos amateurs que disparan y salen corriendo. Eran profesionales que usaban inhibidores de frecuencia para que las cámaras de seguridad no grabaran su huida, que empleaban máscaras de silicona hiperrealistas para parecer ancianos o turistas despistados y que cambiaban de matrícula 3 veces en 10 kilómetros. Era una exhibición de recursos que puso en jaque a las fuerzas de seguridad españolas. Lo que empezó como una disputa comercial se transformó en una cuestión de supervivencia biológica. Si eres de los Scagliari, sabes que los Kabach no pararán hasta que no quede nadie con tu apellido, y viceversa. Es la lógica de la vendetta balcánica, el ojo por ojo llevado a una escala industrial. En este punto de la historia, las autoridades ya sabían que la Costa del Sol estaba a punto de estallar, pero la sombra de los clanes era tan larga y sus bolsillos tan profundos que detener la maquinaria parecía una misión imposible. Esa peña se creía invencible porque controlaban el suministro. Eran los dueños de los puertos. Pero en el mundo del narcotráfico, el poder es como una marea. Sube rápido, pero cuando baja, deja al descubierto todos los cadáveres que intentaste esconder. Y la marea estaba a punto de empezar su descenso. Las líneas de investigación policial apuntan a que el punto de no retorno se alcanzó cuando el conflicto dejó de ser una serie de ejecuciones quirúrgicas en callejones oscuros y pasó a la escena pública. Cuando los proyectiles empezaron a silbar en las terrazas donde familias enteras cenaban, ahí fue cuando la presión institucional se volvió insoportable para los clanes, aunque ellos, en su arrogancia, pensaron que podrían seguir comprando el silencio con billetes de 500. En ese momento aún no lo entendían, pero su estructura perfecta tenía una fisura técnica y humana que la inteligencia policial estaba empezando a explotar. La pregunta no era si habría más muertos, sino quién sería el próximo en caer en esa espiral de locura que nació en un barrio de Kotor y que encontró en Marbella su escenario más lujoso y terrible. Porque cuando juegas a este nivel, el segundo puesto no existe, solo existe la celda o el cementerio. Fuentes cercanas al caso indican que la obsesión de los líderes por controlar cada detalle fue lo que empezó a desgastar sus propias defensas. El clan Kabach, que inicialmente parecía llevar la delantera por su brutalidad y sus conexiones políticas, empezó a cometer errores de bulto. La confianza es un lujo que no te puedes permitir cuando tienes a la Interpol respirándote en la nuca. Pero ellos se sentían reyes. Paseaban por la milla de oro como si el asfalto les perteneciera por derecho de conquista. Y mientras tanto, en los despachos de la UDICO en Málaga, se estaba terminando de dibujar el mapa que los llevaría al abismo. Esta es la realidad de la guerra de los Balcanes en nuestro suelo. Una historia de traición, cocaína y una ambición que no entiende de fronteras ni de piedad. Si quieres entender cómo terminó este pulso de titanes y cómo la policía española logró asestarles el golpe que nadie esperaba, mantente atento, porque lo que viene a continuación demuestra que, por muy alta que sea la máscara de silicona que lleves, la verdad siempre acaba dando la cara. Para entender cómo se vive en la cima de esta pirámide, hay que dejar de lado la imagen del delincuente que se esconde en un sótano. Según la investigación de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Málaga, la expansión de los clanes balcánicos en la Costa del Sol no se basaba en la ocultación, sino en la integración perfecta. Estamos hablando de una estrategia de ascenso que los llevó de ser simples transportistas a convertirse en los dueños de la cadena de suministro global. Fuentes cercanas al caso indican que esta peña no solo compraba la droga, compraban los barcos, las empresas de logística y, en algunos casos,
las voluntades necesarias para que un contenedor lleno de cemento cruzara el Atlántico y terminara en una nave industrial de Marbella sin despertar una sola sospecha. Pero este ascenso no fue solo una cuestión de números y fletes, fue una cuestión de personajes. Si bajamos al terreno de lo humano, de lo estratégico, hay nombres que destacan por encima de la media. Uno de ellos es Hristo Maroš. De acuerdo con las autoridades de Montenegro, Maroš no era un simple soldado, era la mano derecha de la cúpula del clan Kavač, un tipo inteligente, calculador, que según la fiscalía participaba activamente en la planificación de los golpes más sensibles. Maroš representa ese perfil de criminal moderno, un hombre de 47 años que se movía con la soltura de un empresario de éxito, pero que cargaba a sus espaldas con acusaciones de una violencia que hiela la sangre. Las líneas de investigación sugieren que estuvo implicado en la organización de un asesinato en la ciudad de Kotor, donde la víctima fue torturada durante 24 horas seguidas. 24 horas de una crueldad que, según los informes policiales, buscaba enviar un mensaje claro a sus rivales de los Scaljari. Si nos tocas, el tiempo dejará de ser tu aliado. ¿Qué pasa por la cabeza de alguien que puede coordinar un envío de 10 toneladas de cocaína por la mañana y supervisar una tortura por la tarde? Ese es el misterio que intentan resolver los psicólogos criminalistas que analizan a estos grupos. No es un sadismo gratuito, es una herramienta de gestión. Las autoridades sostienen que para estos líderes la violencia es un recurso finito que debe usarse con precisión quirúrgica. Pero esa misma precisión es la que empezó a generar una escalada de conflicto que ni ellos mismos pudieron controlar. Marbella, que hasta entonces había sido su santuario, empezó a sentirse pequeña. Los intereses chocaban en cada esquina, en cada reservado de Puerto Banús. La expansión del poder de los Kavač en España fue tan agresiva que, de acuerdo con Europol, empezaron a ofrecer servicios de soporte logístico a otras organizaciones. No solo movían lo suyo, sino que facilitaban el asalto a buques portacontenedores en alta mar. Era la profesionalización absoluta. Esta peña tenía buzos, expertos en transmisiones y escoltas armados, muchos de ellos colombianos y albaneses, que formaban un anillo de seguridad casi impenetrable alrededor de las villas de lujo en la Milla de Oro. Es curioso, pero si te interesa profundizar en cómo estas redes logran infiltrarse en los puertos más importantes del mundo, ya sabes que puedes apoyar este tipo de periodismo documental para que sigamos revelando estas estructuras. La escalada del conflicto tuvo un punto de inflexión muy concreto en el calendario criminal de la Costa del Sol. Según la investigación, el 2 de junio de 2020, Marbella dejó de ser segura para cualquiera que tuviera una deuda de sangre pendiente. Miloš Peruničić, un ciudadano serbio vinculado al clan Scaljari, caminaba por una calle céntrica cuando una motocicleta se detuvo a su lado. No hubo palabras, solo el sonido seco de una pistola con silenciador. Peruničić cayó fulminado en el asfalto. Las autoridades sostienen que este no fue un asesinato más. Fue la demostración de que los sicarios del clan Kavač podían golpear donde quisieran y cuando quisieran. A plena luz del día, frente a testigos, con una frialdad que solo tienen los que han pasado por conflictos bélicos reales. Lo que descubrió la policía tras ese asesinato fue una red de vigilancia que parecía sacada de una película de espionaje. Los sicarios no solo habían seguido a Peruničić, lo habían estudiado durante semanas usando técnicas de OSINT. Monitorizaban sus redes sociales, las de su entorno, sus horarios de gimnasio, sus restaurantes favoritos. Las líneas de investigación revelaron que los asesinos incluso habían alquilado un piso cerca de su domicilio para tener contacto visual constante. Esta es la realidad de la guerra balcánica, una mezcla de tecnología punta y acecho primitivo. A medida que el conflicto se intensificaba, los métodos se volvían más sofisticados y al mismo tiempo más desesperados. Las autoridades indican que los clanes empezaron a usar las famosas máscaras de silicona hiperrealistas. Imagina la escena. Un hombre que parece un jubilado paseando por el paseo marítimo, alguien que no levanta sospechas, que se cruza contigo y te da los buenos días. Pero debajo de esa piel de látex de 5.000 euros se esconde un sicario de 25 años con formación militar, esperando el momento exacto para sacar el arma. Según la Fiscalía, el uso de estas máscaras permitió que varios ejecutores salieran de España antes incluso de que la policía pudiera tener una descripción física fiable de los sospechosos. Pero claro, todo este despliegue tiene un coste emocional y estratégico. El punto de quiebre para muchos de estos líderes llegó cuando se dieron cuenta de que su mayor fortaleza era también su mayor debilidad: el dinero. Las cantidades ingentes de efectivo que generaban en Algeciras y Valencia tenían que ser movidas, blanqueadas, protegidas. De acuerdo con fuentes policiales, se han llegado a intervenir cargamentos donde no solo había droga, sino millones de euros en billetes que, paradójicamente, hacían a sus dueños más vulnerables.
Un narco que tiene una habitación llena de dinero es, en realidad, un hombre pobre en opciones, porque ese dinero es un rastro que la UDICO sigue con una tenacidad implacable. La psicología del protagonista en este punto es la de un jugador de ajedrez que empieza a notar que su oponente ha previsto sus próximos 10 movimientos. Cresto Maros, por ejemplo, sabía que estaba en el punto de mira. Las autoridades sostienen que su vida se convirtió en una constante huida hacia adelante. No podía confiar en nadie. De acuerdo con las hipótesis judiciales, el clan Kabach empezó a purgar sus propias filas ante el temor de infiltraciones. La paranoia se convirtió en la norma de gestión. Si un operativo fallaba, no se le daba una segunda oportunidad. Se le eliminaba para evitar que hablara con la policía. Esta peña no entiende de bajas por estrés, entienden de silencios definitivos. Y mientras los clanes se desangraban entre ellos, la presión institucional en España subía de nivel. La creación de grupos especializados en la Costa del Sol, con agentes dedicados exclusivamente a las vendetas de los Balcanes, empezó a dar sus frutos. Según la investigación, la coordinación internacional entre la policía española, la alemana y la francesa permitió empezar a interceptar los canales de comunicación que los clanes creían blindados. Fue en este momento cuando la sombra de Sky SC empezó a alargarse sobre ellos. Los mensajes que intercambiaban, pensando que eran invisibles, estaban siendo grabados en servidores que pronto serían hackeados. Las líneas de investigación sugieren que en esos mensajes se encontraba el mapa real del conflicto. No solo órdenes de compra, sino confesiones de asesinatos, coordenadas de fosas comunes en los Balcanes y vídeos de una brutalidad insoportable. Fuentes cercanas al caso indican que los líderes de los clanes usaban estos vídeos como una forma de entretenimiento macabro en sus reuniones privadas en Marbella. Era una forma de reafirmar su poder, de decirse a sí mismos que estaban por encima de las leyes de los hombres y de la moral. Pero esa arrogancia es la que precede a la caída. La expansión territorial los llevó a abrir demasiados frentes. No solo estaban en guerra con los Scagliari, estaban empezando a molestar a las mafias locales y a atraer una atención mediática que la Costa del Sol no puede permitirse. Marbella vive del turismo de lujo y los tiroteos a plena luz del día son veneno para el negocio. Según fuentes municipales, la presión política sobre las fuerzas de seguridad fue máxima para que se terminara con este espectáculo de violencia. En este punto de la historia, el conflicto ya no es por la droga. Es por el honor herido en aquel almacén de Valencia 6 años atrás. Es una espiral de odio que ha consumido más de 70 vidas según los registros más recientes de 2025. Las autoridades sostienen que cada muerto de un bando genera 2 ejecuciones en el otro. Es una matemática de la muerte que no tiene fin aparente. Y en el centro de todo, personajes como Maros, que ven cómo el círculo se estrecha. La vida de lujo en Golden Beach empieza a parecerse mucho a una celda de alta seguridad, solo que con mejores vistas y sábanas de seda. Si algo nos enseña esta escalada de poder, es que el crimen organizado, por muy sofisticado que sea, siempre termina chocando con la misma realidad, el error humano. Un teléfono mal apagado, una mujer que decide hacer un viaje de 2,000 kilómetros para ver a su marido, o una confesión en un momento de debilidad. La tecnología puede darte la ventaja hoy, pero la inteligencia policial y la paciencia son las que ganan la guerra a largo plazo. De acuerdo con la Fiscalía, los clanes balcánicos pensaron que España era un terreno de juego libre, pero se encontraron con una pared de profesionales que estaban dispuestos a esperar años para asestar el golpe definitivo. Esta peña se creyó la dueña del mundo porque controlaba el cemento que llegaba a Algeciras. Pero el cemento, una vez que se seca, es muy difícil de mover. Y ellos se habían quedado atrapados en su propia estructura. La guerra de los Balcanes en Marbella estaba a punto de entrar en su fase más crítica, una fase donde las máscaras de silicona ya no servirían para esconder el rastro de sangre que habían dejado desde Kotor hasta la Costa del Sol. El tablero estaba lleno, las piezas se movían con desesperación y el jaque mate se estaba cocinando en los laboratorios de criptografía de la Policía Nacional. Lo que nadie esperaba era que la caída no vendría por un gran tiroteo final, sino por el rastro invisible de los datos. Porque en el siglo XXI puedes esconder un cadáver, puedes esconder un cargamento de nieve, pero es casi imposible esconder un mensaje de texto una vez que la clave ha sido rota. Y mientras Maros y los suyos seguían planificando su próximo movimiento en la sombra de sus mansiones, el reloj ya había empezado a contar hacia atrás para el fin de su era de impunidad en Marbella. La tensión se palpaba en el aire de Puerto Banús. Los confidentes policiales hablaban de reuniones de alto nivel, de shotcasts donde se decidía el destino de clanes enteros. Las autoridades indican que la paranoia era tal que algunos líderes habían dejado de usar teléfonos por completo, volviendo a los mensajes manuscritos entregados por correos humanos. Era una vuelta al pasado impulsada por el miedo al futuro.
Un miedo que, según la investigación, estaba más que justificado. Porque cuando el Estado decide que una organización es una amenaza para su seguridad nacional, los recursos que despliega son infinitos. Y los clanes, a pesar de sus millones, seguían siendo solo eso: grupos de hombres perseguidos por sus propios pecados. Si te interesa entender cómo se desmantelan estas estructuras desde dentro y qué papel jugaron los errores más absurdos en la caída de estos gigantes, quédate. Porque lo que la investigación reveló sobre el final de esta etapa es algo que ni el mejor guionista de ficción podría haber imaginado. La realidad de la guerra de los Balcanes es que, al final, siempre hay alguien dispuesto a hablar cuando el precio es el adecuado o el miedo es lo suficientemente grande. Y el miedo, en Marbella, estaba empezando a cambiar de bando. La tecnología que los hacía sentir como dioses en el Olimpo de la Costa del Sol acabó siendo el caballo de Troya que los condujo directamente al foso. Según la investigación conjunta de Europol y las policías de Francia, Bélgica y Países Bajos, el hackeo de la red de mensajería Sky ECC en marzo de 2021 no fue solo un avance técnico, fue el fin del anonimato para el cártel de los Balcanes. Imagínate a esos líderes moviéndose por Puerto Banús con la tranquilidad de quien tiene una llave maestra para todas las puertas, sin saber que, al otro lado del servidor, un equipo de especialistas estaba descifrando más de 2.300.000 mensajes escritos en 33 idiomas diferentes. Esa peña no solo hablaba de negocios. De acuerdo con la Fiscalía, el volumen de datos interceptado reveló una arquitectura del horror que superaba cualquier hipótesis judicial previa. No eran solo transacciones de nieve o logística de contenedores en el puerto de Algeciras. Las autoridades sostienen que, en esos chats, los miembros del clan Kabach y del clan Scaljari compartían imágenes de torturas y ejecuciones con la misma naturalidad con la que tú envías un meme de buenos días. Fue este acceso a sus oficinas virtuales lo que permitió a las fuerzas de seguridad entender que no se enfrentaban a simples delincuentes, sino a una estructura que funcionaba como un contraestado. Fuentes cercanas al caso indican que en esos mensajes se pudo constatar cómo los Kabach utilizaban técnicas de engaño sofisticadas para infiltrarse en la cúpula rival. Un caso particularmente publicitado fue el de Mile Radulovic, alias Capitán, líder de una de las ramas aliadas de los Scaljari. Según los datos de Sky ECC, los Kabach lo secuestraron y durante meses usaron su teléfono encriptado para atraer a otros miembros del bando contrario a trampas mortales. Es decir, mientras sus amigos creían que estaban chateando con su jefe, en realidad estaban escribiendo a sus verdugos, quienes los citaban en lugares discretos para eliminarlos. Esta revelación supuso el verdadero punto de quiebre. Ya no se trataba de investigar un tiroteo puntual en una calle de Marbella. Se trataba de una cacería global monitorizada en tiempo real. La investigación permitió confirmar que la versatilidad de estos grupos era su mayor activo. Secuestros, ajustes de cuentas, tráfico de armas y una capacidad de blanqueo que movía millones de euros entre Marbella, Dubái y Turquía. Si te apasiona comprender cómo la tecnología y la inteligencia policial logran desmantelar estos imperios que parecen blindados, es el momento de que te asegures de no perderte ni un detalle de lo que publicamos aquí. Pero el contraataque institucional no se hizo esperar. La operación denominada Balkan Cartel se convirtió en el despliegue más ambicioso de la última década en suelo europeo. De acuerdo con Europol, la coordinación entre la UDICO de la Policía Nacional y la Guardia Civil en España permitió asestar golpes en cascada. Las cifras de esta ofensiva institucional son mareantes. Se interceptaron cerca de 8 toneladas de cocaína en diversos puntos de Europa y se bloquearon más de 50 millones de euros en Serbia, además de incautar 12,5 millones en efectivo. Marbella, de repente, dejó de ser el refugio seguro donde el dinero fluía sin preguntas. A pesar de esta presión, la guerra no se detuvo por completo. Según las autoridades, el nivel de odio acumulado era tal que los clanes seguían intentando operar incluso bajo el radar de la policía. Un ejemplo de esta persistencia fue el asalto ocurrido en la urbanización Golden Beach en junio de 2022. Allí, un ciudadano serbio fue retenido por 4 hombres, torturado y finalmente ejecutado de 2 disparos. Lo que llama la atención de los investigadores es que, mientras los líderes eran detenidos en grandes operaciones internacionales, los eslabones operativos seguían cumpliendo con los códigos de la vendetta. De acuerdo con la Fiscalía, este asesinato en plena milla de oro fue una respuesta directa a una pérdida previa, una demostración de que la estructura, aunque descabezada, seguía teniendo colmillos. Es en este contexto de asedio constante donde se produce el error crítico del protagonista. Krstomaros, de quien ya hemos hablado como la mano derecha del líder de los Kabach, se encontraba en una situación desesperada.
Las autoridades de Montenegro habían emitido una orden internacional de detención contra él en 2020, acusándolo de planificar un asesinato con 24 horas de tortura previa en la ciudad de Kotor. Maros sabía que Marbella estaba caliente, que la policía española estaba resolviendo casi el 100% de los homicidios relacionados con el narco gracias a la unidad especial creada en 2019. Sabía que sus terminales encriptados eran ahora una vulnerabilidad y que su rostro estaba en las bases de datos de medio mundo. Entonces, ¿cuál fue su fallo? El fallo no fue tecnológico, fue humano. Las líneas de investigación policial demuestran que, en los niveles más altos del crimen, el punto débil suele ser el mismo que el de cualquier otra persona, el entorno familiar. De acuerdo con fuentes policiales, la pista definitiva no vino de un mensaje de Sky ECC, sino de un seguimiento físico que parece sacado de una novela de espionaje clásica. La policía detectó que la mujer de Maros estaba realizando movimientos inusuales. No eran mensajes, eran kilómetros. La investigación detalla un viaje de más de 2.000 kilómetros que se convirtió en la sentencia de Maros. La mujer partió de Montenegro hacia Croacia. Allí, las autoridades, en una coordinación perfecta con la inteligencia española, no la perdieron de vista. Tomó un avión hacia Marsella, en Francia. Al aterrizar, se subió a un taxi que cruzó la frontera hasta Barcelona, donde pasó la noche en un hotel bajo vigilancia discreta. Al día siguiente, la mujer se subió a un tren de alta velocidad con destino a Málaga. Según la fiscalía, ella creía que al usar transportes públicos y cambiar de medios de locomoción estaba rompiendo el rastro, pero lo que estaba haciendo era guiar a los agentes de la UDICO directamente hacia la puerta del refugio de su marido en Vélez, Málaga. Este seguimiento es fundamental para entender la vulnerabilidad de estos personajes. Maros se sentía seguro en una vivienda alquilada, mimetizado entre los miles de residentes extranjeros de la provincia de Málaga. Probablemente pensaba que, si evitaba las reuniones en Puerto Banús y se mantenía alejado de los Mercedes blindados, el tiempo borraría su rastro. Pero el error crítico fue confiar en que el cordón umbilical con su vida anterior en los Balcanes no sería detectado. Las autoridades sostienen que, en el momento en que su mujer entró en la provincia de Málaga, la suerte de Maros estaba echada. Mientras tanto, en Marbella la policía seguía limpiando el tablero. Operaciones como la CUS lograban desarticular reuniones de alto nivel, los llamados hotcas, donde se intentaba reestructurar lo que quedaba de las organizaciones tras las detenciones masivas. En una de estas reuniones en Marbella, la policía logró detener a 3 Borbu-Zakone ladrones en ley de la mafia rusa y georgiana, que, según las hipótesis judiciales, estaban allí para concretar el asesinato de un importante miembro de un clan rival y demostrar que, a pesar de las caídas, seguían teniendo el control de la calle. Uno de los detenidos en esa reunión era considerado el número 3 a nivel mundial de su organización. Esto da una idea del nivel de las personas que han estado utilizando la Costa del Sol como su sala de juntas criminal. Las líneas de investigación indican que el cártel de los Balcanes había establecido canales de introducción de cocaína tan eficientes que incluso usaban envíos de cemento por el puerto de Algeciras para ocultar las toneladas de droga. De acuerdo con la Fiscalía, el cemento se trasladaba por carretera hasta naves industriales en Marbella, donde se extraía la mercancía para su distribución por toda Europa. Esta infraestructura requería de una logística impecable, pero también de una red de apoyo local que incluía desde transportistas hasta expertos en seguridad. Sin embargo, la sofisticación no sirvió de nada ante el avance de las técnicas de investigación de la policía española. Lo que resulta fascinante para cualquier analista del crimen es ver cómo los clanes balcánicos, a pesar de su disciplina militar y su acceso a tecnología de vanguardia, cayeron en trampas tan antiguas como el propio mundo. La arrogancia de creer que podían comprar todas las voluntades y la negligencia de pensar que sus comunicaciones eran inexpugnables fueron los clavos de su propio ataúd. Según fuentes cercanas al caso, muchos de estos criminales, cuando finalmente son detenidos, muestran una mezcla de sorpresa y resignación. Se dan cuenta de que han estado viviendo en una burbuja de falsa seguridad, alimentada por su propio poder económico. En Marbella, el sentimiento en los bajos fondos empezó a cambiar. Ya no era ese ambiente de impunidad total de los años anteriores. Las autoridades indican que la presencia constante de patrullas y la rapidez con la que se resolvían los incidentes violentos obligaron a muchos grupos a desplazarse hacia otras zonas o a reducir drásticamente su perfil público. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La guerra de los Balcanes había dejado una huella imborrable en la crónica negra de la región. De acuerdo con las estadísticas de la policía, España se convirtió en el tercer país con más asesinatos relacionados con este conflicto fuera de las fronteras de Montenegro y Serbia, solo superado por los propios países de origen. El punto de quiebre final para el clan Kabach en Marbella fue la constatación de que sus aliados más cercanos estaban siendo monitorizados.
Las líneas de investigación revelaron conexiones con grupos de sicarios franceses que también operaban en la zona por encargo. En la operación Lobezno, por ejemplo, se detuvo a 10 ciudadanos franceses que habían participado en secuestros y asaltos por encargo en la Costa del Sol. Esto demostró que Marbella no era solo un campo de batalla para dos clanes, sino un mercado abierto donde el sicariato se había convertido en un servicio más, disponible para el mejor postor. La psicología de Maroz en sus últimos días de libertad debía de ser la de un hombre que ve cómo se apagan las luces de su imperio una por una. De acuerdo con las hipótesis judiciales, la detención de sus eslabones logísticos y la interceptación de sus rutas de suministro lo dejaron aislado. Pero lo más doloroso para alguien que se rige por los códigos del honor y la familia debió de ser saber que el rastro que llevó a la policía hasta él fue, precisamente, el de la persona que más quería. Es una paradoja que se repite constantemente en la historia de las mafias. El amor es, a menudo, el único rastro que la policía no necesita descifrar con algoritmos. Las autoridades sostienen que la caída de Maroz en Málaga no fue un hecho aislado, sino el resultado de años de paciencia institucional. Fue el triunfo de la vigilancia tradicional sobre la encriptación moderna. En ese momento, Maroz aún no lo sabía, pero mientras su mujer se sentaba en el AVE hacia Málaga, el equipo de asalto ya estaba revisando los planos de su escondite. La caída era inminente, y con ella se cerraba uno de los capítulos más intensos de la presencia balcánica en España. Esa peña se creía dueña de la noche marbellí, pero no contaban con que la noche siempre termina y que, para ellos, el amanecer traería el sonido de los arietes policiales rompiendo sus puertas. La guerra de los Balcanes en Marbella nos ha dejado lecciones muy claras sobre la naturaleza del poder criminal en el siglo XXI. Puedes tener los mejores hackers, las máscaras de silicona más realistas y los sicarios más letales, pero al final del día, sigue siendo un hombre con debilidades, rastro físico y una justicia que, aunque lenta, tiene una memoria fotográfica. Si te interesa este tipo de análisis que va más allá de los titulares y profundiza en las tácticas reales de inteligencia, ya sabes que puedes apoyar este canal para que sigamos destapando la realidad de lo que ocurre en las zonas de sombra de nuestra sociedad. Porque lo que viene ahora es el relato de la caída final, del momento en que los espejos se rompieron y los señores de la guerra de Kotor tuvieron que enfrentarse a la realidad de una celda española, lejos del lujo de Marbella y de la impunidad que creyeron haber comprado con sangre y cocaína. El final de la era de los clanes balcánicos estaba a punto de escribirse, y el rastro del AVE Málaga-Barcelona fue la última línea de ese guión. El desenlace de esta historia no ocurrió con una explosión de violencia cinematográfica, sino con la precisión silenciosa de un equipo de asalto que conocía exactamente qué puerta derribar. Según la investigación de la Policía Nacional, el seguimiento de 2.000 kilómetros a la mujer de Cresto Maroz culminó en una vivienda de Vélez, Málaga, en octubre de 2025. No hubo tiroteo. De acuerdo con las autoridades, Maroz, el hombre que figuraba en la lista de los más buscados de Montenegro por organizar torturas de 24 horas, fue sorprendido antes de que pudiera alcanzar cualquier arma o dispositivo electrónico. La caída del lugarteniente del clan Kabach en suelo malagueño fue el símbolo definitivo de que la impunidad en la Costa del Sol tenía fecha de caducidad. Las autoridades sostienen que, tras su detención, el registro de la vivienda reveló lo que las líneas de investigación ya sospechaban. Maroz no solo se escondía, seguía operando. La sofisticación de las comunicaciones que utilizaba, incluso tras la caída de SkyEC, demuestra que esta peña no se rinde fácilmente. Sin embargo, lo que Maroz no entendió en ese momento fue que su detención era solo una pieza de un puzzle mucho más grande coordinado desde Lyon y La Haya. El arresto en Málaga permitió a la inteligencia española y montenegrina cruzar datos críticos sobre las rutas de la cocaína que aún permanecían activas. Pero si quieres comprender el verdadero alcance de estas operaciones internacionales que están cambiando el mapa del crimen en Europa, ya sabes que puedes suscribirte para recibir nuestras actualizaciones exclusivas. De acuerdo con la Fiscalía, la caída de figuras como Maroz permitió acelerar la fase final de la operación Balkan Cartel. Los resultados judiciales de esta ofensiva institucional han sido, según Europol, históricos. Las cifras definitivas hablan de 8 toneladas de cocaína incautadas en diversos puertos europeos, más de 50 millones de euros bloqueados solo en cuentas vinculadas a Serbia y la detención de 40 personas clave, incluyendo 3 objetivos de alto valor que coordinaban los envíos desde Brasil y Turquía. Fuentes cercanas al caso indican que el desmantelamiento de estas sucursales logísticas en la Costa del Sol ha dejado al clan Kabach en una situación de debilidad estructural que no se veía desde la ruptura de 2014. Sin embargo, las consecuencias estratégicas van más allá de las incautaciones. La investigación ha revelado que la guerra entre los Kabach y los Scagliari ha dejado un saldo de más de 70 víctimas mortales hasta el año 2025.
De acuerdo con el Serious and Organized Crime Threat Assessment, SOCTA, estos dos grupos siguen siendo los más prominentes del denominado Cártel de los Balcanes, pero su forma de operar ha tenido que mutar. Las líneas de investigación sugieren que, tras la presión policial en Marbella, las ramas de Cetinje y Budva de ambos clanes han iniciado una nueva ola de vendettas que, aunque menos visibles en la escena pública española, siguen desangrando a la organización desde dentro. Las autoridades sostienen que el éxito de la UDICO en la Costa del Sol, con una tasa de resolución de homicidios del 100% en casos de ajustes de cuentas desde 2019, ha obligado a estos grupos a replantearse Marbella como centro de ejecuciones. Ya no es tan fácil enviar a un sicario con una máscara de silicona y esperar que salga del país en un taxi. Según la Fiscalía, el control de las infraestructuras, como el puerto de Algeciras, sigue siendo el objetivo principal. Pero la violencia se ha vuelto más selectiva, más bajo cuerda. La policía nos explica que ahora los ajustes suelen trascender menos porque se realizan con una discreción absoluta, evitando el ruido mediático que provoca la intervención del Estado. En este punto de la reflexión cabe preguntarse, ¿quién manda realmente ahora en la Costa del Sol? De acuerdo con las investigaciones periodísticas y policiales, no hay un jefe único. Marbella es un paradigma criminal donde conviven 113 grupos organizados. Es un modelo de negocio compartido. Las líneas de investigación indican que, aunque los clanes balcánicos han recibido golpes durísimos, su estructura es resiliente, porque se basa en la necesidad insaciable de cocaína en Europa. La Fiscalía subraya que, mientras el beneficio por kilo siga siendo el que es, siempre habrá alguien dispuesto a ocupar el lugar de Maros o de Svicer. Pero el verdadero legado de esta guerra en Marbella es el concepto de crimen institucionalizado. Las autoridades han comprobado que la capacidad de estos grupos para infiltrarse en profesiones legales, abogados, gestores, policías y fiscales, los convierte en un contraestado. Según la investigación, el problema en la Costa del Sol no es solo la violencia física, sino la corrupción de las raíces del sistema. Cuando un grupo criminal controla instituciones, deja de ser una banda para convertirse en una administración paralela. Y en ese escenario, la lucha ya no es solo policial, es legislativa y social. Lo que nadie sabía entonces era que la caída de los Kabach en Marbella abriría la puerta a otros grupos, como los clanes albaneses, que según Europol, están ganando terreno con métodos aún más herméticos basados en el código del Kanun. La rueda sigue girando. Las autoridades indican que la vendetta no se detiene con una sentencia judicial. Para estas familias, la cárcel es solo un periodo de descanso o un centro de reclutamiento. En ese momento de la reflexión, aún no lo entendíamos del todo. Pero la guerra de los Balcanes en Marbella no fue un episodio aislado, sino el síntoma de una enfermedad global que utiliza el lujo de nuestras costas como camuflaje. Si te interesa profundizar en estos temas y ver cómo las instituciones intentan extirpar este cáncer de raíz, tu apoyo es fundamental para que sigamos investigando más allá de lo que cuentan los informativos tradicionales. La caída de Cresto Maros y el desmantelamiento parcial del cártel de los Balcanes nos deja una moraleja amarga. El poder del dinero de la droga es capaz de crear realidades paralelas donde un sicario puede parecer un anciano y un narcoterrorista, un vecino ejemplar. De acuerdo con la investigación, el mayor error de los clanes fue pensar que España era un territorio sin ley. Lo que se encontraron fue una barrera de profesionales que, según la Fiscalía, demostraron que la paciencia del Estado es superior a la ambición del criminal. Pero esa victoria es frágil. Las líneas de investigación para 2026 ya apuntan a nuevos movimientos en los puertos de Valencia y Barcelona, lo que sugiere que el tablero se está reorganizando una vez más. En última instancia, la historia de los Kabach y los Scagliari en Marbella es el relato de cómo una traición por 200 kilos de nieve en Valencia pudo cambiar la seguridad de todo un continente. Es la prueba de que en el mundo del crimen organizado, el pasado nunca muere, ni siquiera es pasado. Según las autoridades, las deudas de sangre contraídas en Kotor se seguirán cobrando mientras queden herederos dispuestos a empuñar un arma. Marbella, mientras tanto, sigue intentando mantener su fachada de paraíso, ocultando bajo el sol y el lujo la sombra de los 113 clanes que, según la policía, siguen sentados a la mesa, esperando su turno. Esta investigación documental llega a su fin, pero la realidad en la calle sigue escribiéndose cada noche. De acuerdo con la Fiscalía, la vigilancia debe ser constante, porque el crimen institucionalizado no descansa. La guerra de los Balcanes en Marbella nos ha enseñado que el mal no siempre viste de oscuro. A veces lleva una máscara de silicona de 5.000 euros y vive en la casa de al lado. Y esa, quizás, sea la revelación más inquietante de todas. Reflexiona sobre ello y, si te ha aportado valor esta radiografía del poder en las sombras, ya sabes cómo puedes ayudarnos a seguir iluminando la oscuridad.
porque al final, la única defensa contra estos clanes es una sociedad informada que no se deje deslumbrar por el brillo del dinero manchado de sangre.